días en Mateo capítulo 22. Estamos avanzando ya en la última semana de vida de nuestro Señor Jesús y estamos muy probablemente en el día martes. Martes y miércoles sucedieron muchísimas cosas y parte de ello, parte del contexto en el que estamos viendo Mateo, es porque están en Jerusalén, están en el templo, seguramente, como lo ilustramos en otras ocasiones, están en el patio de los gentiles. ¿Por qué creemos eso? Porque el día de hoy vamos a ver que interviene un grupo llamado los herodianos. Los herodianos se decían ser judíos, pero era un grupo político, más político que religioso. Para aquellos que dicen que hay que separar la política y la religión, no se puede. No se puede por más que se intente. Bueno, entonces está el Señor Jesucristo, lo retan para que les conteste con qué autoridad y quién le dio la autoridad, y en base a su contestación empieza a comentar 3 parábolas. Después de comentar la última parábola, entramos a esta parte del versículo 15 al 22, y cuyo título le hemos puesto Ciudadanos de 2 reinos. Vamos a ver el encontronazo entre 2 reinos, y vamos a ver que tú y yo formamos o parte de los 2 o solamente de uno solo. Yo recuerdo que aquí en la iglesia hay varios hermanos que tienen doble nacionalidad. Algunos tienen la nacionalidad mexicana más la nicaragüense, mexicano más costarricense, mexicano más argentino, mexicano más venezolano, mexicano más gringo, y así no la podemos llevar, ¿verdad? Eso significa que tienen derechos en los diferentes países a los cuales ellos son ciudadanos y pueden ejercerlos con toda la libertad porque tienen todas las garantías del Estado por ser ciudadanos de ese país. Entonces, si brincan de México hacia otro país, tienen los mismos derechos porque son ciudadanos. No así los que tenemos una sola nacionalidad. Si nosotros visitamos otro país, no gozamos de las mismas garantías que las tiene el ciudadano de ese propio país. Bueno, vamos a ver que efectivamente hay un encuentro entre 2 reinos y un encuentro entre 2 ciudadanos. Entonces, vamos a avanzar y vamos a ver qué nos dice Mateo 22, 15 al 22. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Es un relato muy concreto, muy sencillo y realmente no nos deja lugar a las dudas. Hay que enriquecerlo con otra visión del mismo hecho. Es por eso que vamos al libro de Marcos, capítulo 12, versículos 13 y 17. Vamos a ver que en esencia nos está diciendo lo mismo, pero le agregan algunos detalles que son importantes. Dice el versículo 13: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que en verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar el tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
y se maravillaron de él. Esta es la visión de Marcos. Vamos a una tercera visión, la visión de Lucas. Lucas capítulo 20, versículos 19 al 26, dice así: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, la anterior. Pero temieron al pueblo y acechándole enviaron espías para que simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregar al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar el tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces él les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Este es el hecho concreto que vamos a analizar, porque vemos en los diferentes relatos que hay una confabulación. Digamos que hay un complot contra el Señor. ¿Por qué? Porque si recordamos que esta última semana prácticamente estamos en el tiempo del rechazo. En los primeros capítulos vemos cómo el Señor Jesús se empieza a dar a conocer. En los capítulos intermedios el Señor está en plenitud, está en el clímax de su ministerio. Sin embargo, ya en estos últimos capítulos empieza el rechazo, abiertamente el rechazo para reconocer que Él era el Mesías. Entonces, vamos a ver versículo por versículo. Complot contra Jesús. Entonces, esa palabra hace referencia a una continuidad de la actividad que se está llevando a cabo. Le preguntaron sobre su autoridad, él no les contestó, refirió parábolas y continúa su camino ahí en el atrio de los gentiles. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Fíjense la manera tan perversa que estos hombres que son religiosos, que conocen las Escrituras, que conocen la palabra de Dios, fueron a tramar algo perverso. Es incoherente la religión y la maldad. Se supone que los hombres religiosos, por definición, buscan hacer el bien y buscan encontrar la verdad. Pero estos hombres, siendo religiosos, tenían pensamientos malvados y se juntaron con otros que eran peores, ¿verdad? Entonces, estaban tramando qué hacer. Entonces, continuamos con la actividad. Se reagrupan los fariseos para tramar una estrategia perversa con fines criminales. Entonces, empezamos a ver la magnitud del complot que estaban tramando. No es una maldad de niños, no es una maldad de jóvenes, de adolescentes, de vamos a hacerle una broma. No, va de por medio la vida de alguien. Imagínate, estar tramando a alguien para tomar la vida de alguien en base a sus palabras. Eso realmente es perverso. Eso se puede considerar una traición. La historia universal y la historia de México está llena de pasajes de este tipo, de traiciones, que invitaban a cierta reunión a cierto político para tenderle una trampa. Y la historia de la humanidad está llena de eso. Los Césares no se escaparon, ¿verdad?, de eso. Versículo 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Fíjense, los fariseos de antes de las parábolas ya no se atrevieron a enfrentar a Jesús, mandaron a los jóvenes de ellos. Y más adelante, en los siguientes capítulos, vamos a ver quiénes eran esos jóvenes. Con los herodianos eran los enemigos naturales de los fariseos, porque los herodianos era el partido político que proponía
que gobernara Judea todavía un descendiente de Herodes el Grande. Entonces, era el partido de hoy que quiere regresar al poder a alguien que gobernó hace 70 años. Y por ahí está dando lata y tratando de influenciar a todos los demás. Bueno, los fariseos y los herodianos estaban en contra. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban en contra de los romanos por ser conquistadores y porque estaban ocupando su territorio, y los herodianos eran amigos de los romanos, que estaban trabajando para ellos para de nuevo tener el poder. Vamos a recordar una circunstancia interesante. Judea, Jerusalén, estaba en manos directas del gobierno romano a través de un procurador. Las otras regiones, Galilea, estaban por Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Entonces eran gobernaciones diferentes. En este caso, Jerusalén estaba gobernada por Poncio Pilato, ¿sale? Entonces, para poder ponernos un poco en contexto. Entonces se reagrupan los fariseos para tramar una estrategia perversa con fines criminales. Entran en escena los herodianos. Dice por ahí un dicho: el enemigo de tu enemigo es mi amigo. El enemigo de tu enemigo es mi amigo. Es exactamente lo que estaban haciendo estos cuates. Los fariseos tenían a Jesús como su enemigo, los herodianos tenían a Jesús como su enemigo, y entre ellos eran enemigos, pero se unieron como amigos para destruir a su enemigo común. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Parece un juego de palabras, pero realmente es así. Su argumento de inicio forma parte del plan para obligar a dar una respuesta clara y honesta en medio de varios testigos. La pregunta era muy sencilla y era cerrada, y ahorita la vamos a analizar. Llegamos a la pregunta falaz. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Sí o no? De esas preguntas que no te da lugar a la discusión, como los abogados, ¿verdad? Diga sí o no, no me esté argumentando otras cosas. Bueno, así le querían encerrar al Señor, pero como no estaba en un tribunal, él podía manifestar. Ahora, ¿qué es esta pregunta de tributo? Tributo viene de kensos, que en el original es censo. Eso es lo que significa, pero trasladado al contexto judío denotaba un impuesto cobrado por cabeza y se traduce tributo. Entonces, esto de tributo realmente es eso, es un impuesto que Roma ejercía sobre el pueblo que dominaba, y era un impuesto para todos, a excepción de niños menores de 12 años y adultos mayores de 60 años, si tenían su credencial del INSEM, ¿verdad? ¿Sí? A ellos estaban exentos de esos impuestos. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque un sí, si el Señor Jesús decía sí, sí hay que pagarlo, implica ver al Señor Jesucristo como amigo del César y enemigo de los judíos, y los judíos lo tenían por profeta. Entonces era echarse encima al pueblo judío. Por eso es que ellos tenían que obligar al Señor Jesús a decir sí o no. El no implica como verlo como amigo de los fariseos y judíos, pero enemigo de Roma. Entonces lo podían acusar de sedición, de rebeldía, porque no quería pagar los impuestos. Y hay un pasaje ahí en Hechos 5 que nos da un antecedente de lo que los fariseos y los herodianos tenían en mente. Vamos a Hechos capítulo 5, versículo 34 y 37. Nos relata un poco la historia de los judíos antes y en el momento del Señor Jesucristo. Dice Hechos 5, 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, un poco el contexto, estaban acusando a Pedro y a Juan de estar predicando y les dijeron que se callaran y los llevan ante el concilio. Este hombre, Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Pues antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres,
pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo. ¿Cuál era el contexto que traían para poder comprometer a Jesús? Que ya había un antecedente de un hombre, Judas el Galileo, que en el momento que había un censo para pagar los impuestos, se rebeló. ¿Y cuál fue la medicina? Lo mataron. ¿Sí? Entonces, ya tenían los judíos antecedentes de que alguien que se levantaba en contra del César por no pagar impuestos, a él lo iban a cortar. Por eso es de que se juntaron para tramar, se juntaron para decidir qué podemos hacer. Y teniendo ellos la historia clara, dijeron, si él dice que no, le va a pasar lo que Judas el Galileo, ni se preocupen. Por eso es la trama. Entonces vemos ya cómo se está haciendo la trama. En ambos casos, su respuesta daba el argumento para levantar una acusación contra él por los judíos o por los romanos. Realmente el Señor estaba contra la espada y la pared. Así lo obligaron estos hombres impíos para que él pudiera dar una respuesta. Sin embargo, ellos no contaban con la omnisciencia de Jesús. Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y aquí hay 3 palabras que nos dan la profundidad de este hecho y de las palabras del Señor Jesús. Malicia viene de ponería, que es una palabra que implica villanía, que quiere decir más que maldad, deseo de hacer maldad. Es la voluntad activa e intencionada de corromper y de afligir una injuria. Es una maldad destructiva. Entonces, hermanos, estos hombres no eran cualquier hombres. Eran hombres sumamente perversos. ¿Religiosos y perversos? Exactamente. Por eso es que es importante analizar luego algunas palabras, porque tal parece que la malicia la podemos poner en un contexto de suavidad. No pasa nada, mira, es una broma inocente, mira, lo hicieron sin querer, fue algo intrascendente. No, en este caso la palabra tiene una profundidad que apunta al corazón oscuro de esas personas, al pensamiento tenebroso, a la perversidad de mente que ellos tenían en torno a lo que estaba sucediendo. La palabra tentar, cuando el Señor le dice, ¿por qué me tentáis? Peirazo, es tratar de hacer caer en una trampa, intentar sorprender en un error. No es para probar si sabía o no sabía lo que estaba diciendo Jesús. Realmente era una trampa bien puesta para que cayera en él. Entonces, todavía le sumamos más a la perversidad de mente de estos hombres, porque no tan solo concibieron ciertas palabras con ciertas lisonjas para que Jesús contestara, sino que ya estaba la trampa hecha. Era cuestión de empujarle. Así era de perversa esta mente de estos hombres. Hipócritas, simulador, es decir, persona embustera, falsa, deshonesta, mentirosa. Y fíjense, el Señor les contesta de acuerdo a lo que ellos les dicen. Tú que dices la verdad, tú que eres hombre que no miras al parecer, efectivamente, hipócrita. Les contestó de acuerdo a sus argumentos. ¿Por qué? Porque él sabía las intenciones de todo eso. Querían que les contestara la verdad. Aquí está la verdad. Eres un mentiroso, eres un malicioso, eres un perverso, le está diciendo. Imagínense alrededor de todos los discípulos y de toda la gente, de todos los que estaban escuchando y esperando la contestación de Jesús. El Señor les diga, hipócritas, fariseos, malos. Bueno, fariseos ya en nuestro contexto es diferente, ¿verdad? Versículo 19, mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Denario, pues es la moneda de plata, había también monedas de oro, pero era la que circulaba corrientemente para el pago del impuesto. Y en ella tenía inscrita
una leyenda, pero también la figura de en este tiempo del César Augusto Tiberius, que era el que estaba gobernando. Cada César en su momento imprimía monedas con su propia imagen, pero tenía una inscripción que decía: César Augusto Tiberio, hijo del divino Augusto. En el contexto de los romanos, los césares se creían dioses o descendientes de los dioses. ¿De cuáles dioses? De acuerdo a su mitología griega, ¿verdad? Por eso es que levantaban templos a Zeus, a Afrodita, a toda la variedad de dioses que tenían los romanos. Entonces el César se erigía como Dios. Entonces era un símbolo sacro y político. Esa moneda representaba no tan solo la forma de pago, representaba que estabas tú utilizando una moneda divina, estabas utilizando algo que le pertenecía a un rey, que le pertenecía a un emperador, alguien de descendencia divina, y cuyo pago, lo que hacías al utilizar esa moneda, aceptabas las políticas del imperio. Entonces de ahí nos damos cuenta de que ese denario correspondía a uso del imperio romano. Era para uso de los ciudadanos romanos. Era para uso de los vasallos que pertenecían al imperio romano. ¿Quiénes eran los vasallos? Los conquistados, en este caso los judíos. Por eso también deducimos que estaba en el atrio de los gentiles, porque esa moneda no se utilizaba en el templo. Por eso estaban los cambistas, para que cuando alguien quería dar un sacrificio y comprar alguna oveja o algo para sacrificar, no le aceptaban denarios porque era una moneda impura. La tenían que cambiar por dracmas. ¿Vale? Entonces empezamos a reconstruir un poco e imaginarnos cómo estaba la situación por ahí. ¿Sale? Entonces, el Señor les pregunta de quién es esta imagen y la inscripción. Y era obvio lo que ellos estaban viendo. Versículo 21. Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué implicaciones tenía estas palabras para que ellos no la tomaron como un sí, como un no? Implicaba que esta palabra César, Kaiser, de ahí cuando Hitler se erigió se decía Kaiser, César, emperador. Título de jerarquía y función adoptada por los emperadores. Se decían descendientes de los dioses, como ya lo mencionamos. Ahora, la palabra dad viene de esta palabra griega que dice cumplir uno su deber hacia otro, dar lo que es debido. Entonces, quien pagaba un tributo estaba haciendo lo correcto. Estaba en acuerdo, ¿por qué? Porque esa moneda le pertenecía al emperador. Lo único que estaba haciendo era regresándole algo que no le pertenecía a él, le pertenecía al emperador, lo cual era una respuesta que ellos no esperaban porque era una respuesta correcta. Y aquí es donde se describe un poco qué está sucediendo con estos dos reinos. El Estado de este mundo debe proveer el bienestar a sus ciudadanos, quienes se ven obligados a apoyar al gobierno. Los ciudadanos del reino de Dios también le deben obediencia al reino del hombre. No debería de haber conflicto entre estos dos reinos, pero allí donde no existe armonía, que en la actualidad hay muchos países donde no hay armonía en eso, nuestra lealtad a Dios es prioritaria. ¿Sí queda claro? Somos ciudadanos de dos reinos y vivimos en el reino de los hombres, pero también pertenecemos al reino de Dios. No debería de haber conflicto. Y ahorita vamos a abundar un poco más en eso. No debe haber conflicto. Pero en caso de que haya conflicto, la respuesta está en Hechos. Porque Pedro y Juan dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
cuando el gobierno me quiere obligar a hacer algo que va en contra de la ley moral de Dios, yo tengo que obedecer a Dios antes que al Estado. ¿Sale? Con la cola entre las patas. Versículo 22. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Ahora sí que los dejó calladitos. Cuando los fariseos oyeron esto, se dieron cuenta de que su plan se había frustrado. Todo lo que podían hacer era callar maravillados e irse. Yo no me imagino el rostro de pena, de vergüenza de estos hipócritas maliciosos que trataron de tenderle una trampa al Señor Jesús y Él mismo les tendió lo que ellos se merecían. Hay un pasaje en 1 Corintios 3:9 que dice: pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Este versículo está ilustrado con esta forma en que les contestó el Señor. Se quisieron pasar de listos, se quisieron pasar de astutos y fueron prendidos en su propia astucia. Por eso es que se quedaron callados. Conclusión, mis hermanos. Cuanto mayor es la preparación del mal, mayor es el pecado de quienes lo premeditan. Jesús les enseña la sumisión a las autoridades que los fariseos aceptan con entendimiento al usar el dinero que el emperador les había suministrado. Lo único que se le puede dar al emperador era el pago del tributo, pero la adoración y la pleitesía solo corresponden a Dios. La adoración, alabanza y gratitud deben ser tributados constantemente al Señor. Por eso es que en teoría no debería de haber conflicto entre vivir en este mundo y nuestra ciudadanía celestial. De aquí se desprenden varias lecciones. Primera, tener conocimiento de Dios, saber quién es Cristo, pero no seguir su camino, no te hace ciudadano de su reino. El arrepentimiento de tus pecados y la fe en el sacrificio de Cristo te llevan a su reino. Qué triste es haber visto a unos jóvenes siendo instruidos por los fariseos con una esencia correcta. ¿Cuál era la esencia correcta de los fariseos? La ley de Moisés, la ley de Dios, lo cual era correcta que aprendieran. Estos hombres, estos jóvenes, sabían que iba a venir el Mesías. Sabían de toda la ley y todos los mandatos del Antiguo Testamento. Sabían cómo adorar, cómo reverenciar y procuraban obedecer los mandamientos de Dios. ¿Pero qué les pasó? Mintieron, desobedecieron, estaban por ser cómplices de un asesinato. Y toda esa ley, todo ese conocimiento, ¿qué les pasó? ¿Qué sucedió con todo ese conocimiento correcto que tenían esos jóvenes? Lo utilizaron con fines perversos. Y tuvieron la oportunidad de reconocer al Mesías, porque vieron la sabiduría de Dios, vieron el conocimiento de Dios y vieron la misericordia de Dios. ¿Pero qué hicieron? Callaron y se fueron. Qué triste condición de estos hombres. Por eso, mis hermanos, tener un conocimiento amplio de Dios, pero tener un corazón perverso, es incompatible. Es totalmente incompatible. No con esto quiere decir que somos perfectos. Todos en algún momento tenemos pensamientos no muy agradables. Pero no es el común de nosotros, porque los creyentes ya nos arrepentimos, como aquí mencionamos, y entramos en un reino diferente. Ellos, los jóvenes y los fariseos, eran ciudadanos de un solo reino, el reino de este mundo. Estaban tan arraigados a este mundo que no querían perder los privilegios de este mundo. No querían perder sus negocios, no querían perder sus honores, no querían perder su estatus social.
porque para ellos todo eso representaba vanidad, vanagloria, lucimiento, estatus. Y el Señor los confronta y la confrontación no les gusta. Pero ellos no escucharon. Se envanecieron en sus razonamientos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por lo tanto, es triste ver la condición de esos hombres, que lejos de escuchar, callaron y se fueron. Entonces, mis hermanos, no por conocer quién es Cristo, no por conocer la Biblia, no por conocer todos los mandamientos te hace ciudadano del cielo. Solamente el escuchar el Evangelio, el conocer que Cristo es el Salvador de nuestras vidas, el saber que soy pecador, arrepentirme de mis pecados y creer en el sacrificio de Cristo y confiar en que Él es mi Salvador, me hace ciudadano del cielo. Y en automático me hace tener dos ciudadanías, porque sigo viviendo en el mundo como ciudadano mexicano de cualquier país, pero también soy ciudadano del cielo, porque ahí está mi patria celestial. Amén. Muy bien, lección número 2. Los creyentes tenemos dos ciudadanías. Nuestra patria terrenal, donde Dios soberanamente nos hizo nacer. Por eso la implicación dada al César lo que es del César, porque nos desarrollamos en un lugar donde se requiere que paguemos impuestos, respetemos a la autoridad, porque somos ciudadanos de una patria en la que Dios soberanamente, nos hizo nacer y soberanamente puso a las autoridades que están actualmente. ¿Nos gusten o no nos gusten? Y ese es un batallar que tenemos en la actualidad. Es un batallar de muchos creyentes que no aceptan a su autoridad, y no porque la amen o la quieran, porque el plan de Dios para su país fue ese. Nos cuesta creer, pensar que pueden existir estos hombres que no buscan el bienestar del pueblo, sino enriquecerse. Mis hermanos, los Césares eran peores. Los Césares eran peores. No tan solo se enriquecían, mandaban matar gente sin piedad. Y la historia de los Césares es tremenda. Nuestros gobernantes de ahora son niños de kinder en comparación con esos hombres. Entonces, implica para nosotros el respeto y honor a la autoridad, así como la obediencia a la ley. Y vamos al libro de Romanos capítulo 13, que es el desarrollo de esta doctrina de parte de Pablo acerca del respeto a la autoridad y cómo tú y yo, como ciudadanos de esta patria, tenemos que someternos. Dice Romanos 13 del 1 al 7, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermanos, cuando habla de autoridades superiores, habla de cualquier autoridad que esté encima de mí. Mis padres, mis jefes, mi alcalde, mi gobernador, todos ellos, ¿sale? Y en el 2 lo enfatiza, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Fíjense que Pablo va más allá
de las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús fueron claras, concisas y al punto. Pablo las desarrolla más. ¿Por qué? Porque no tan solo le está hablando a los judíos, también le está hablando a los gentiles, a todo lo que no es judío, en un contexto de que están siendo gobernados por un hombre que Dios permitió que les gobernara. En la actualidad hay mucha discusión en las redes, en las familias, en todos lados, que por qué este presidente, independientemente de cualquier color, nunca hay satisfacción para el gobernante en turno. Nunca hay satisfacción para el gobernante en turno. Nunca hay satisfacción para el jefe que me tocó. Hay poca satisfacción para los padres que tengo. La tendencia del hombre es rebeldía a la autoridad, porque el hombre siempre quiere hacer lo que se le pegue la gana. Si no tuviéramos leyes, el mundo sería un caos. Por eso es que Dios ha establecido su ley y los gobiernos han desarrollado leyes para el bienestar de la comunidad. Y fíjense lo que voy a decir. Cuando tú reniegas de tu autoridad, no la estoy justificando a la autoridad, tus argumentos pueden ser correctos. Una autoridad tiránica, una autoridad prepotente, eso no lo discuto. Tampoco los vamos a justificar. Pero hay una premisa, hermano. ¿Tú crees que Dios es soberano? ¿Tú crees que Dios te puso en la familia que Él te puso porque Él lo quiso así? ¿Tú crees que Dios te puso en la patria en la que naciste porque Él lo quiso así? Renegar de donde yo nací y donde yo vivo es decirle a Dios que se equivocó. Y lo voy a decir con cuidado. ¿Por qué? Porque si Dios permite una autoridad encima de mí, es para mostrarme a mí, para enseñarme a mí carácter. Y lo voy a ejemplificar con el día de hoy. Si un niño, un joven, no respeta a su papá o a su mamá, ¿usted cree que va a respetar a un policía? ¿Va a respetar a un maestro? ¿Va a respetar a un político? No estoy justificando las actitudes de nadie, porque puede haber papás de lo peor, mamás de lo peor, políticos de lo peor, policías de lo peor. Ellos darán cuentas al soberano. ¿Por qué? Porque Dios les permitió estar en un lugar de autoridad. Por eso es que como padres nosotros vamos a dar cuentas a Dios de qué hicimos con nuestros hijos. Los presidentes, y si me estás escuchando, Andrés, vas a dar cuentas a Dios de lo que hiciste en relación a todo el país y por extensión a todos los países del mundo. Todos ustedes gobernantes no se van a zafar del juicio de Dios, porque Dios permitió ponerlos ahí para que hicieran el bien. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? ¿Cómo Dios soberanamente lo pone a él? Y cómo Daniel aún le dice, darle gloria al Altísimo. ¿Y qué hizo él? Y fue reducido a una bestia. Hasta que reconoció que el Altísimo gobierna. Amén. Amén, hermanos. El Altísimo gobierna. Y si gobierna, Él siempre lo va a hacer bajo sus términos, porque Él es Dios y Él es soberano y Él es omniinteligente. Nosotros estamos limitados. Y nuestra tendencia es rebelarnos a la autoridad. Y rebelarnos a la autoridad es decirle a Dios, te equivocaste, Dios. Este no sabe gobernar. Y Dios nomás se va a reír de nosotros. Ya serás papá. Ya serás papá. Y vas a darte cuenta de las insensateces que estás diciendo ahorita. Entonces, mis hermanos, tenemos dos ciudadanías.
Nuestra patria celestial, dada a Dios lo que es de Dios, demanda adoración y alabanza al Señor. Vamos al Salmo 29. Salmo capítulo 29. Versículos 1 y 2 dice de la siguiente manera: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Cómo empieza la frase? Tributad, pagar, dad a Dios lo que es debido, y solamente Dios es el único digno de alabanza y de gloria. El César no, a él los impuestos, pero no la alabanza. Y tenemos también que seguir la ley de Dios. Romanos 13, que es la continuación de lo que estábamos leyendo acerca de obedecer la ley de este mundo. Vamos a ver qué dice la ley de Dios. Y ahí en este mismo capítulo, versículos 8 al 14. Fíjense, Pablo desarrolla la ley del hombre y ahora cambia y se dirige a la ley de Dios. Dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Esta es la ley del hombre? No, es la ley de Dios. Entonces ahora Pablo nos está cambiando a la ciudadanía celestial y tenemos que cumplir la ley de Dios. Versículo 11: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más de cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Más ahora, mis hermanos, más ahora después de 2000 años. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hace 8 días nos hablaron de la vestimenta de Cristo, la vestimenta de justicia, y aquí Pablo lo está recalcando: vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, este es el andar del ciudadano del cielo, que anda caminando en el reino de este mundo. Entonces, por eso no debería de haber conflicto. Mis hermanos, tenemos mucho que reflexionar a ese respecto, porque sin duda los tiempos nos exigen el cumplimiento de esta ley, de la ley de Dios, de la ley del amor. Las cosas afuera están terribles. No nos preocupemos de las cosas de afuera, oremos por las cosas de afuera. Pero oremos por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por nuestros matrimonios, por nuestras esposas, por todos los hermanos de la iglesia, para que seamos guardados del mal, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y porque la doctrina de Cristo se siga predicando en las iglesias que amamos la verdad de Dios y que proferimos la ley de Dios. Vamos a ponernos de pie para terminar. Les voy a pedir que inclinen su rostro, cierren sus ojos en actitud reflexiva para que nada los distraiga, y reflexionemos en 2 cosas. Primero, ¿qué ciudadanía tienes? ¿Eres solo ciudadano de este mundo? Y a lo mejor conoces de Dios, vienes a la iglesia, escuchas mensajes, pero no has conocido a Dios. No has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador. No te has arrepentido
Y todo ese conocimiento que tienes simplemente te hace ciudadano de este reino, pero no del reino de Dios. Por lo cual es necesario que le pidas a Jesús que te perdone tus pecados, que estás arrepentido de haberle conocido, pero no como Dios y Salvador, sino de una manera histórica, intelectual. Ahora, Él te pide que te arrepientas y que creas en Él, que deposites tu fe y tu confianza en Él para perdón de pecados y vida eterna. Si tú estás arrepentido, clama en tu mente y en tu corazón por perdón, por aceptación de Jesús y por recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Para todos los demás, para todos los creyentes que tenemos dos ciudadanías, honra a las autoridades, respétalas. Si no estás de acuerdo y si tienes la posibilidad, habla con ellos. Y si no hay esa posibilidad, ora por ellos. La oración del justo puede mucho. Pero sométete a la ley de tu patria. Respeta la ley de tu patria. Respeta a tus autoridades. Y si tu autoridad inmediata es tus padres, ama a tus padres. Asimismo, como ciudadano del cielo, honremos a nuestro Dios, adorémosle en espíritu y en verdad, fomentemos la alabanza en nuestro corazón y en nuestros labios y estemos siempre agradecidos cualquiera que sea nuestra circunstancia, porque Él es Dios soberano que gobierna sobre todo el mundo. Y si Él está permitiendo batallas en nuestras vidas, si Él está permitiendo pruebas en nuestras vidas, si nuestra carne está sometida a tentaciones, vayamos a Él, que es grande en misericordia, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, donde nuestro Rey gobierna, para encontrar ayuda oportuna. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, porque eres Rey de reyes y Señor de señores. Y ante ti se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra. Y toda boca proclamará que tú eres el Rey, el Señor soberano. Gracias, Padre, porque nos diste una patria terrenal, donde nos movemos, desarrollamos, trabajamos, vivimos, y que aunque no nos guste mucho, Señor, la forma en que están llevando el gobierno, pues te pedimos que en tu nombre, Señor, inclines a nuestras autoridades para hacer lo correcto, Señor. Lo correcto de acuerdo a tus mandamientos, a tu ley divina, a tus valores absolutos y eternos, Señor. No en base a ideologías profanas, Señor, no en base a ideas de hombres, no en base a justificación de pecados, Señor, sino a tu perfecta ley, que es el amor, Señor. Y Padre, danos un corazón dócil para honrar y respetar a nuestras autoridades, Señor. Y dadle al César lo que es de César y a ti lo que te corresponde, que es la honra, la alabanza y nuestra adoración genuina, así como nuestro comportamiento a tu ley, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta tu iglesia, y juntos clamamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días.